7 de octubre de 1571. En el Golfo de Lepanto, 400 barcos y 150.000 hombres están a punto de decidir el destino de dos civilizaciones. Lo que ocurrió en las siguientes 4 horas cambiaría el Mediterráneo para siempre. Esa mañana el mar amanecía en calma. Un testigo describió el silencio antes del choque como algo sobrenatural, como si el propio Mediterráneo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. A un lado, la flota más poderosa del mundo islámico. Al otro, la alianza más improbable de la historia cristiana. Ninguno de los dos bandos sabía que estaban a punto de protagonizar la mayor batalla naval del siglo. Para entender Lepanto, hay que entender al enemigo. El sultán Selim II, apodado el Borracho por sus enemigos, pero brillante estratega por sus generales, tenía un objetivo claro: convertir el Mediterráneo en un lago otomano. Y lo estaba consiguiendo. Rodas, Chipre, el norte de África, uno a uno, los bastiones cristianos caían. En Constantinopla, los astilleros trabajaban sin parar, una galera nueva cada semana. El mundo cristiano miraba con terror cómo la media luna avanzaba hacia el oeste. Roma, Venecia, Madrid. ¿Quién sería el siguiente? Al mando de esa flota invencible, el almirante Ali Pachá, veterano de 50 batallas navales que nunca había perdido una. El Imperio Otomano era la potencia más formidable del mundo. Controlaba desde Hungría hasta Persia. Su flota había arrasado Chipre ese mismo año, masacrando a su población. Nadie los había frenado en 200 años. Europa respondió con la Santa Liga. El Papa Pío V unió lo imposible: España, Venecia y los estados pontificios. The enemy fleet gathers here. We must strike their supply lines. The Holy See demands action. Then we march at dawn. Al mando, un joven de 24 años llamado Don Juan de Austria, hijo bastardo del emperador Carlos V, inexperto, ambicioso, perfecto. Don Juan había pasado su infancia ocultando quién era, criado como un noble cualquiera, hasta que su propio padre, el emperador más poderoso de Europa, lo reconoció en su testamento. Ahora, a los 24 años, le daban el mando de la flota más grande que el mundo cristiano había reunido en un siglo. Y un arma secreta que nadie había visto: las galeasas venecianas, con cañones en todas las direcciones. Officers, to your stations! Prepare for engagement! The enemy is near! Aye, Captain! Moving now! Full sail ahead! Engage! Los otomanos tenían 300 galeras, la Liga 212. Pero los cristianos tenían algo nuevo: los arcabuces españoles, los mejores tiradores del mundo. La noche antes de la batalla, Don Juan recorrió sus propios barcos en una pequeña barca, hablando con los soldados uno a uno. A las 10 de la mañana las flotas chocaron. Las galeasas venecianas abrieron fuego primero, hundiendo 10 galeras otomanas antes del primer abordaje. Entonces llegó el caos. 150.000 hombres luchando en un espacio de 3 kilómetros. Los gritos, el fuego, el humo. Los supervivientes que escribieron sobre Lepanto usaban siempre las mismas palabras: el ruido. El ruido era imposible de describir. 200 cañones disparando a la vez, madera rompiéndose, hombres gritando en 8 idiomas distintos.
dare strike me? Forward, men, for victory! For Don Juan, charge! El agua hirviendo alrededor de los barcos en llamas. En 30 minutos el mar estaba cubierto de cadáveres y escombros. Las galeras no podían maniobrar. Se clavaban unas en otras, se aferraban con ganchos, y entonces empezaba lo peor. Forward, for Christendom! Charge, for Don Juan! Board the Sultana! No quarter, for victory! Hold them back, for the Sultan! Advance, take the deck! Guards to me! Defend the stern! For the Empire! Push, they're breaking! El punto de quiebre llegó cuando los españoles abordaron la galera capitana de Ali Pachá. El almirante otomano cayó herido de bala. Un soldado le cortó la cabeza y le exhibió en una lanza. The Sultan, no! Al verlo, It is la lost! flota otomana entró en pánico. Eso fue el fin. Victory is ours! For Christendom! For the League! En Roma, el Papa Pío V dijo que había visto la victoria en una visión antes de que llegara el mensajero. Ordenó que cada 7 de octubre se celebrara para siempre el Día de Nuestra Señora de la Victoria. Esa fecha, por cierto, se sigue celebrando hoy. 30.000 otomanos muertos, 117 galeras capturadas, 15.000 esclavos cristianos liberados. Europa entera celebró. Por primera vez en 2 siglos, alguien había derrotado a los otomanos en el mar. En Madrid, en Venecia, en Lisboa, las campanas no pararon de sonar durante 3 días. Pintores, poetas y músicos de toda Europa inmortalizaron la batalla. Hold steady, brother. The pain will ease. This hand, it feels like it's gone. Rest now. You are not alone. Don Juan de Austria, el hijo bastardo que nadie tomaba en serio, era ahora el hombre más famoso de Europa. My Sultan, the fortress has fallen. The enemy breached the walls. Our forces are scattered. What? You bring me this disgrace? Out of my sight! Pero hay un dato que la historia oficial ignora. Los otomanos reconstruyeron toda su flota en solo 8 meses y algo más. Los cofres están vacíos. Pagad lo che debéis. Venezia non può pagare. Lepanto ci ha dissanguato. Dice dite, Roma non salvetan cruinam. Entonces la alianza se rompe. Che il disastro ci inghiotta tutti. En esa batalla había un joven soldado español que perdió el uso de su mano izquierda. Se llamaba Miguel de Cervantes. Y fue esa guerra la que lo llevó a escribir el libro más famoso en español de todos los tiempos. Don Quijote de la Mancha. Lepanto no acabó con el Imperio Otomano, pero demostró algo que nadie creía posible, que se podían derrotar. El Mediterráneo nunca volvió a ser el mismo. Hoy el Golfo de Lepanto es un lugar tranquilo en la costa de Grecia. Los turistas pasan en barco sin saber lo que ocurrió allí. El agua es azul y clara. Pero en octubre de 1571, ese mismo mar estuvo rojo durante 2 días. ¿Qué batalla de la historia te gustaría ver animada la próxima semana? Déjalo en los comentarios.